porque la verdad palestina es la dignidad del mundo. Conducción, Leonardo Germán, Malena Ortiz y Mariano Carlson. Artística, Claudio Mucci. Volveré a mi casa. Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí nuevamente en La Voz Palestina. Buenas noches, Malen. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Maque. Buenas noches. Y bueno, hoy tenemos también a Piu, que nos acompaña, una compañera que estuvo trabajando en el mural, que después vamos a hablar. Buenas noches, Piu. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, digamos, dejamos un teléfono para que nos envíen mensajes. Es 291-463-3298. Así que cualquier cosa, digamos, si quieren enviar un mensaje, los estaremos escuchando. Vamos a la editorial. Editorial. Geopolítica del genocidio. Las sangrientas manos del imperio en Palestina. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra. Geopolítica de la invasión y el saqueo. Decíamos en la editorial anterior que todo está relacionado en el mundo y que se tapen murales en solidaridad de Palestina en la Universidad de El Salvador o en Bahía Blanca tenía que ver con la enorme debilidad y desesperación del Estado de Israel y sus instituciones. Y no nos equivocábamos. Hoy nos enteramos que la Corte Penal Internacional condena justamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su ministro de Defensa, Yoav Golan, por ser responsables políticos de los crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo palestino. Su desesperación se debe a su profunda crisis. Los colonos huyen de Israel. Se estima que 60.000 han abandonado el país. Y según las encuestas, un 40% expresó la decisión de emigrar. En este momento, las fuerzas yemeníes han impuesto un bloqueo fluvial contra el puerto de Haifa y aéreo contra el aeropuerto de Ben Gurión. Los reservistas desertan masivamente de las filas del ejército y los gastos de la maquinaria militar hunden a Israel en una de sus crisis económicas más profundas. En Bahía Blanca, esa violencia fascista fue respondida con unidad del pueblo y organización. El pasado sábado 24 de mayo volvimos a pintar uno de los murales blanqueados, acompañados de organizaciones sociales y vecinos, porque el pueblo palestino no está solo. Ayer, por ejemplo, el martes, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los sindicatos que integran las dos CTAs se reunieron con el embajador palestino y le entregaron una declaración de solidaridad. Cuanto más desesperados están, más violentos y criminales se vuelven. Solo para citar unos ejemplos. En Gaza, 9 de los 10 hijos de la pediatra Hala al-Nahar fueron asesinados cuando la aviación israelí bombardeó su casa. Shansha tenía 12 años. Rakan tenía 10 años. Raslan tenía 7. Gibran tenía 8. Eve tenía 9. Rival tenía 5. Lucan tenía 2. Sadin tenía 3.
y Sidar tenía menos de 1 año. El marido de la doctora, Hamdim al-Nahar, y su hijito Adam están internados, heridos de gravedad. En la frontera de Gaza, a pocos kilómetros del paso Karen Shalom, el grupo de extrema derecha israelí Tasaf 9 bloquea el ingreso de ayuda humanitaria. En la Jerusalén ocupada, miles de colonos dirigidos por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir invaden la sagrada mezquita de Al-Aqsa al grito de "vamos a destruir la mezquita" y atacan la oficina de la ONU. Están desesperados, querían silenciarnos y no pudieron. La voz palestina florecerá en cada pared, en cada centro cultural de Bahía Blanca. En todas las provincias se realizan reuniones, actividades, marchas y muestras de solidaridad con Palestina. Cuando se habla de quienes perpetraron el genocidio en Palestina, no podemos suponer que es algo lejano. En nuestro propio país están operando empresas ligadas al genocidio. En 10 provincias se firmaron contratos con Mekorot, empresa estatal de Israel, acusada por Amnistía Internacional y por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de vulnerar el derecho al agua del pueblo palestino y cerrar la canilla como una forma de castigo colectivo contra las poblaciones de Cisjordania y Gaza. Esta empresa saquea los acuíferos palestinos y utiliza el suministro de agua como un arma para profundizar la ocupación. Mientras a los colonos de los asentamientos ilegales les garantizan 300 litros de agua por día, a los palestinos apenas 70 litros, con un mínimo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros por día. Esta empresa es la que va a encargarse del manejo hídrico de 10 provincias argentinas. Es decir, esta empresa va a disponer de cómo se usa el agua de nuestra tierra. Pero la cosa no termina ahí. Es aún peor. La OTAN y sus soldados intervinieron directamente en el genocidio de Gaza. Hubieron tropas de Estados Unidos, de Francia, de Ucrania, de Inglaterra. Bien, hoy tenemos construyéndose una base de Estados Unidos en el sur argentino y una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Ponen sus bases no solo para controlar una posición estratégica geopolítica, sino por el control territorial de nuestros recursos naturales y el robo de nuestro sector de la Antártida. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para entender lo que sufre el pueblo palestino. En nuestros propios supermercados de Bahía Blanca se venden alimentos producidos en tierras robadas a los campesinos palestinos. Es por eso que les molesta el Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino, porque no solo vemos las manos ensangrentadas de los genocidas en Palestina, sino que vemos las mismas manos haciendo negocios con nuestros recursos naturales y lo denunciamos. No se puede hablar de lo que pasa en Palestina sin mirar lo que pasa en nuestro propio país. La lucha por la liberación de Palestina está íntimamente ligada a la lucha por la liberación de nuestro pueblo. No nos callarán. El pueblo palestino vencerá. La paz es nuestra. Por eso luchamos. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo patria.
las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo me no tengo patria. Mandi makan, mandi shazman, mandi shiblan. Mani dayan asnaqa, min qalbi billah. Nashrah lek mutarrah zin. مولود في فلسطين، مولود في فلسطين. ما عندي مكان، ما عندي جزمان، وما عنديش عندي مكان، ما عنديش زمان، ما عنديش بلاد. من ايديا نصنعنا، من قلبي بالله. نشرح لك مطرح زين. مولود في فلسطين، مولود في فلسطين. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. تاريخي عمره ما Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. Hay una verdad que se oculta, una voz milenaria bajo las piedras de la Gaza bombardeada. La Voz Palestina, un programa para escuchar la voz de los mártires. es nuestro arraigo. Volveré a mi casa cuando Bien, estábamos escuchando a Emel Matroti, nací en Palestina, una joven tunecina muy comprometida con la causa y con la actividad por Palestina. Tenemos una comunicación, ¿no, Leo? Sí, tenemos una comunicación directa con Cisjordania, si no me equivoco está en Ramalá, el hermano. Munshed, salam aleikum, hermano. Salam aleikum, muy buenos días. Bueno, Hola. Sí, ¿nos escuchas bien? Sí, escucho bien. Bien.
Bueno, primero agradecerte porque sabemos que en este momento son las 2 de la mañana en Palestina. Sí, exactamente. Pero bueno, por quedarte esta tarde para poder hablar con nosotros, ¿sí? Bueno. Sí, yo estoy acostumbrado con el horario de Palestina y de América Latina, porque serví muchos años en América Latina. Ah, bien, bien. Bueno, entonces justamente me das el pie para presentarte. Munched Saleh, digamos, es ex embajador de Palestina en México, ¿sí? Exactamente. Y bueno, y también ha conocido Argentina porque justamente ha estado trabajando, digamos, bueno, en lo que fue la gira de Mahmoud Abbas. Sí, viajé dos veces a Argentina con el presidente y muchas veces solo con otras delegaciones. Bien. Munched, bueno, ¿vos estás en este momento en Ramallah o, digamos...? Estoy en Ramallah, exactamente. Bien, bien. Bueno, primero, Munched, una pregunta, ¿sí? A ver, ¿cuál es la situación en este momento, digamos, en Palestina? Bueno, podés empezar por contarnos qué está pasando en Cisjordania y en Gaza, ¿qué es lo que sabes? Mira, yo te diría una respuesta que en Palestina las cosas son difíciles, pero no son parejas en todos los lugares. Digamos, en Gaza la situación es precaria, muy difícil, un estado de guerra, muchas matanzas, muchos heridos, destrucción total, un bloqueo, la gente está pasando hambre, está pasando sed. A decir la verdad, es una situación humanitaria muy pésima. Ahora, Cisjordania, sí, las cosas son más aceptables. Gracias a Dios no tenemos una guerra directa aquí. Tenemos lo que decimos, lo que pasa a diario, incursiones del ejército israelí a ciudades, a aldeas, encarcelando gente, eventualmente demoliendo casas, dificultando la vida de la gente, pero no se compara, a decir la verdad, con la situación en Gaza. ¿Te puedo hacer una pregunta, Munched? Sí, por digamos, favor. Con respecto, digamos, a, por ejemplo, Cisjordania, bueno, las incursiones militares son cada vez más agresivas y, por lo menos por lo que tengo entendido, y la violencia de los colonos contra los habitantes, digamos, de las aldeas está cada vez más virulenta, ¿no? Sí, esto que empeora las cosas, porque incursiones del ejército israelí, pero, a decir la verdad, lo más grave es las agresiones de los colonos, porque los colonos son armados y no están regidos en ningunas leyes y, a decir la verdad, cometen actos de vandalismo, actos de agresiones a civiles palestinos y muchas veces por gusto, sin razones, solamente para hacer daño. Bueno, una de las cosas que yo recuerdo, digamos, es, bueno, yo estuve allá con ustedes en el 2022 y recuerdo al tiempito de venir a la Argentina, digamos, al mes, 2 meses, no recuerdo, habían, digamos, un convoy militar, había entrado, digamos, bueno, justamente a Ramallah y había puesto, digamos, en algunos sindicatos y asociaciones de trabajadores,
carteles que donde la ilegalizaban, ¿sí? Donde ilegalizaban sindicatos de campesinos y todo por considerarlos terroristas. Eso sigue, digamos... Sí, es cierto. Ellos, es decir, el ejército israelí, tiene como blanco civiles palestinos, activistas palestinos, ellos llaman, pero también ellos agreden instituciones. Hace 2 días agredieron todas las casas moneda de cambio en todas las ciudades palestinas. Robando y directamente. Saquearon que tienen de dinero, no sé si te puedo decir, más de 2 millones de shekel israelí y más de 2 millones de dólares, además de joyas, de casas de cambios en Palestina, vienen siendo como un banco pequeño, más privado. O sea que no solamente que los persiguen, no solamente que los persiguen, bajo el pretexto que ese dinero, una parte de ese dinero está destinado a actividades terroristas. Ellos alegan esto y muchas veces sin que den ningún tipo de pruebas. Te hago, otra consulta, digamos, Munchet. No es casualidad que, digamos, las cosas pasan por algo, ya lo sabemos, digamos, y hoy estamos hablando con vos justo en el día del aniversario de la fundación de la OLP. Vos llegaste a conocer a Yasser Arafat. ¿Qué recuerdo tenés de él? Bueno, mira, a decir la verdad, yo trabajé con Yasser Arafat algo más de 8 años en Túnez. Yasser Arafat, como persona, yo estoy preparando un libro sobre él, como persona, como la otra cara de Arafat. No es la cara militar o la cara de revolucionario o de político, sino Yasser Arafat, el humano, el ser humano. Es yo diría, como persona, es una persona sencilla que solamente tenía un solo traje que lo cambia de vez en cuando, comía muy modesto. ¿Me escuchas? Perfectamente, y con atención. Comía muy modestos y era muy cariñoso con todo el mundo, incluyendo con los visitantes extranjeros que visitaban a Túnez y con los niños. Y a veces yo, estando con él, lo miraba y decía, ¿acaso este ser tan delicado, tan noble, el que lo llaman terrorista? Yo no veía nada de terrorismo en Arafat. Veía una persona noble. Vos compartiste una especie de exilio, digamos, pues me estás diciendo que lo conociste en Túnez. ¿Él en ese momento estaba exiliado? Sí, yo trabajé directo con él. Bien. Bueno, ¿y cuál sería el legado de Yasser Arafat en este momento en Palestina? ¿Cuál sería? El legado. ¿Cuál sería? El legado. Sí, el legado de Arafat. Tú sabes que los tiempos cambian y siempre vienen otras generaciones, pero el legado de Arafat es que él dejó una herencia de patriotismo, y a decir la verdad, para completar la imagen, él también dejó un legado de paz, porque Arafat, cuando él entró en el proceso de
de Oslo y las negociaciones de paz, entró de convencimiento y realmente quería hacer una paz y una reconciliación histórica entre los israelíes y los palestinos, y con el señor Rabin, que fue asesinado por un propio extremista israelí. A decir la verdad, Arafat dejó una herencia de patriotismo, también de paz. El nombre de Arafat está ligado con la paz. Bueno, para ir cerrando, digamos, es necesario recordar que, bueno, de hecho hemos estado, digamos, en la casa de gobierno, digamos, de donde descansan los restos de Yasser. Fue envenenado por polonio, ¿no? Se comenta. Así. Asesinado por el Mossad. Los especialistas suizos y rusos, y así decirlos. Los especialistas demostraron o dijeron. O sea que los dos firmantes de los acuerdos de Oslo, Yitzhak Rabin asesinado por el sionismo y Arafat asesinado por el Mossad, digamos, ¿no? Pero bueno. A decir la verdad, desde el asesinato de Rabin, ya se el proceso de paz se fue echando al piso, se fue declinando, porque se demostró que los israelíes no querían la paz, querían manejar el tema, pero no querían realmente una paz verdadera, como deseaba Arafat y como deseaba Rabin. Bueno. Ellos no quieren solucionar el problema, ellos quieren manejar el problema. Y mira dónde llegamos a situaciones pésimas, porque lo que está pasando actualmente, a decir la verdad, es una situación terrible para toda la zona. Bueno, queremos decirte, querido Mujed, amigo, hermano, que no están solos, que bueno, seguramente en algún otro momento te vamos a volver a llamar para hablar con más tiempo. Así que muchas gracias. Bien. Un gran abrazo. Bien. ¿Sí? Bien, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Transmite LU3 AM 1080 y en su canal de frecuencia modulada 94,3 MHz FM Ondas LRM 404 desde sus estudios en la Madrid 116, primer piso, y planta transmisora ubicada en Avenida Fortaleza Protectora Argentina y Agustín de Arrieta. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. ¿Sabías que en la COPE los asociados eligen a sus representantes? Porque cada uno de nosotros cuenta. En la COPE, mi voz también suma. Todos los años en las asambleas de distrito, los asociados pueden elegir a sus delegados, quienes los representarán en la Asamblea General. Pedí tu credencial en tu sucursal o en cooperativaobrera.com antes del 4 de junio y acércate a la asamblea de tu distrito el 7 de junio. La COPE es de todos y todos somos parte. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. Son las 8:32. Temperatura 8 grados. Humedad 74%. LU3. Evolución radial constante.
Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. Hay una verdad que se oculta, una voz milenaria bajo las piedras de la Gaza bombardeada. La Voz Palestina, un programa para escuchar la voz de los mártires. Es nuestro arraigo, Es nuestro arraigo y nuestro cultivo. Volveré. Bueno, hola. Recuerden, digamos que los que se quieran comunicar lo pueden hacer al 291-463-3298. Y no sé si ya estamos con la próxima invitada. Bueno, les cuento, digamos, tenemos en línea a la compañera Vanina Biasi, que justamente, aparte de ser diputada nacional, bueno, justamente es una compañera que viene siendo perseguida por el sionismo. Vanina, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, primero expresarte nuestra solidaridad absoluta Gracias, a vos y a todos los compañeros y compañeras que están siendo perseguidos, digamos, por el sionismo, digamos, y en este caso muy puntual, no es simplemente una cuestión de amenazas, sino que hay una cuestión judicial de por medio. Así que bueno, ahí te dejo con Maque, que es el otro compañero que te va a hacer unas preguntas. ¿Qué tal, Vanina? ¿Qué tal? Mariano te habla. Queríamos preguntarte al principio, ¿cómo se inició la causa? ¿Cuáles fueron los cargos que te imputan y en qué situación está? Sí. Bueno, a ver, mira, les cuento un poco. La comunicación tiene un rebote. A ver si yo no. Ahí se escucha perfecto. Sí, tiene un rebote enorme. Sí. Muy. Bueno, no, decía que a mí lo que me pasó es que me cuesta muchísimo porque está rebotando el retorno. sonido. Ustedes no lo escuchan, ¿no? ¿Duplicado? No, para nada. Ah, mira, yo escucho en muy alto mi voz con un delay de 5 segundos. Me cuesta. Voy a intentarlo. Debe ser el Miren, altavoz por ahí. ¿Cómo? ¿El altavoz capaz? No, es que lo saqué. Ah, ahí está. De las dos maneras. No, les decía, a ver, lo que ocurrió fue que en noviembre del 2023, bueno, en primer lugar, yo el 8 de octubre concurrí al debate presidencial con una bandera de Palestina y en el momento que me interceptó Feynman para provocar, digamos, en el escenario, digamos, había sido el día anterior, la incursión de la resistencia palestina en el territorio de palestino ocupado, realmente lo que ocurrió ahí es que él me increpa y bueno, él trataba de que yo dijera jamás terrorista, digamos, como único leitmotiv que tenía en ese momento el sionismo y sus operadores, y yo lo que hice fue, bueno, nada, hacer una intervención en el programa que fue muy fuerte con él, adjudicándole la responsabilidad de lo ocurrido, obviamente al sionismo y al Estado de Israel y al gobierno de Netanyahu. Esto luego se tradujo en una, obviamente, persecución muy fuerte. Días después de ocurrido eso, empecé a recibir amenazas entre los días 10 y 15 de octubre. Yo recibí amenazas terribles, mi teléfono no paraba de sonar, habían armado como un complot en el cual me llamaban desde Israel, acá, de allá, desde cualquier país, de cualquier lado, y sufrí una cantidad de amenazas que terminé colocando en el terreno de la justicia porque realmente eran algunas de ellas muy, muy terribles. Esa causa que yo inicié por las amenazas que recibí terminó en una probation para un empresario textil de la ciudad de Buenos Aires, Atar Cohen, y bueno, se suponía que tenían que encontrar a muchos más. Yo les cuento que aporté a la justicia no menos de 70 capturas de pantalla y teléfonos desde los cuales me habían llamado para amenazarme, ¿no?
Luego el 23, lo que ocurre es que en el mes de noviembre, bueno, viene el primer intercambio de rehenes y el primer alto al fuego. En ese momento, yo no sé si recuerdan, aparece entre las rehenes que es entregada por la resistencia palestina, está Emily. Emily es un caso que el gobierno de Netanyahu usó mucho en la previa, planteando que había sido asesinada ferozmente, bla, bla, su padre es un hombre viudo, grande, entonces le daba, digamos, para instalar un relato que le pusiera más dramatismo a la situación que ya era dramática. En el caso en este momento lo que ocurre es que yo opino esto y digo, el relato queda claro, digamos, que el Estado de Israel miente al respecto de la situación. Y luego también hago otro, había un debate en ese momento en las redes sociales, si se le podía decir o no nazi al régimen del Estado de Israel. Y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la característica de un régimen nazi? Ser supremacista, racista y recurrir a la fuerza del Estado para aniquilar lo que ellos han considerado que es diferente, vamos a decir. Entonces, y planteaba que reunía las condiciones para ser nominado de esta manera. A partir de eso, Stornelli me abre una causa el 23 de noviembre del 2023, me abre una causa por discriminación religiosa, por odio, por instigar al odio religioso en el marco de la ley antidiscriminatoria. Y es muy interesante porque en aquella oportunidad una de las fuentes que él utiliza para fundamentar la causa que me abre es ni más ni menos que Sergio Picolz, el que era el vicepresidente de la DAIA. Inmediatamente que él abre la causa, la querella se presentan la DAIA y Romina Mangel como querellantes y por supuesto son admitidos inmediatamente. Explíquenme por qué Romina Mangel es admitida como querellante en una causa por odio religioso, un absurdo completo. Y después lo que ocurre es que durante un año, bueno, se producen algunos movimientos en la causa. De nuestra parte colocamos escritos muy interesantes de parte de un docente de la Universidad de Tel Aviv y de parte de una académica de la UNAM. Y bueno, finalmente, un año después, en octubre del 2024, se me llama a indagatoria. Toma la causa cae en el juez Rafecas. El fiscal federal que toma la causa es Tayano, Eduardo Tayano, y bajo el impulso urgentísimo de Eduardo Tayano, se produce una indagatoria el 15 de octubre, en la que yo me siento frente al juez Rafecas, y tenía al lado a Tayano, y les digo en primer lugar que lo que yo iba a exponer ahí era materia de una discusión en una facultad y no en un juzgado, y mucho menos federal. Y a partir de eso hago mi intervención con respecto al tema en cuestión. El Código Procesal Penal dice que que el juez tiene que dictaminar si falla por un procesamiento o por un sobreseimiento en 10 días hábiles después de una indagatoria. Eso nunca ocurrió, yo hablando con mi abogada a ver si convenía hablar con el juez y decirle, che. Bueno, finalmente lo que hicieron fue utilizar la causa como lo que siempre fue, una causa política, una causa de persecución y de persecución política, una causa de cercenamiento de la libertad de expresión, agravado por el hecho de que soy diputada nacional, era diputada electa cuando me abrieron la causa, y finalmente lo que ocurre es que termina haciendo el procesamiento Rafecas en el momento que empieza la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, porque si la DAIA es ante todo algo sutil, ¿no? Así... Perdón. Sí. ¿Me escuchás? ¿Te puedo preguntar? Sí, decime. Bueno, ahí nos está explicando cómo trataron de disciplinarla con toda la ley y la justicia cómplice. ¿Querés seguir hablando? Sí, ya puedo, gracias. Bien. Estoy todavía atravesando un momento post-neumonía, entonces hablo mucho yo. Bueno, no, entonces, nada, les decía esto de que finalmente ocurrió el procesamiento en medio de la campaña electoral. Y este procesamiento fue en puntapié, que Daniel Rafecas le otorga a los operadores sionistas para que inicien un linchamiento desde las redes sociales y desde los medios de comunicación.
Por supuesto que, mucho menos nosotros, no somos de ver de manera simultánea a Feynman, Lage, Novarecio, Romina Mangel, Spillman, Bolosín, digamos, donde ellos actúan, etcétera, uno no está mirándolos todos al mismo tiempo. Bueno, durante toda la campaña electoral se iban alternando, pero Jonathan Viale, prácticamente todos los días de la semana fui señalada como antisemita, Romina Mangel diciéndome directamente insultos desde su programa de radio, a veces más de 2 o 3 veces por semana. Y bueno, y al final de la campaña se llegó al absurdo de que el responsable de contenidos de Radio Con Voz, que es un sionista importante, que es el titular de un pasquín jurídico del sionismo, que nadie conoce en esta vida, lo que hizo fue colocar en su radio, entre 2 periodistas, uno de los cuales se había pronunciado en contra de mi procesamiento, y el otro no había dicho nada, y en esa franja horaria ninguno me había dicho antisemita en su radio. ¿Qué es lo que hizo? Colocaron una propaganda de la trucha revista Quorum, diciendo: Romina Mangel analiza el fallo contra Biasi, que ser antisemita no sea gratis, revista Quorum, bla bla. Entonces de esta manera resolvieron que en la franja horaria del intercambio entre Jairo Strachia y Ernesto Tenenbaum saliera, estoy hablando de un periodista que se pronunció en contra de mi procesamiento y del otro, que no dijo ni mu, por supuesto, pero que sí había dicho hacía una semana que la DAIA era la peor institución de este país. Entonces, obviamente quisieron colocar en esa franja horaria para que también estuvieran el insulto de adjudicarme antisemitismo a mí y para que estuviera presente su campaña. Así que bueno, esto es un poco el recorrido, dicho muy velozmente, de lo que fue ocurriendo en estos 2 años con esta causa, ¿no? Para ir cerrando, porque digamos tenemos 1 hora de programa y ya estamos casi terminando. La pregunta es la siguiente, ¿no? Viendo todo, bueno, primero que el sionismo, digamos, y aquellos que hacen lobby por el genocidio están, digamos, en nuestra tierra, digamos, en Argentina, ¿no? Que se está instalando una base de Estados Unidos en el sur y que, bueno, la OTAN, que es cómplice, digamos, del genocidio en Palestina, tiene una base, y bueno, y de los acuerdos con Mekorot, digamos, digo, el sionismo está acá, digamos, no hay que ir hasta Palestina, digamos, para darse cuenta, digamos, están acá entre nosotros, están operando, y, bueno, ¿cuál es la, digamos, brevemente, cuál es la propuesta, digamos, para unificar al pueblo en esta lucha que no es solamente por la defensa de Palestina, sino también por la defensa de nuestros intereses como pueblo, ¿no? Totalmente. O sea, acá lo que estamos viendo es el uso por parte del capitalismo, nuevamente, de recursos que ya vimos en el pasado, pero agravados por las contradicciones que existen en esta época, el uso del supremacismo, el uso del racismo como instrumentos políticos para justificar la eliminación de un pueblo. Entonces esto es realmente grave, reedita realidades que en todo el mundo, en las que todo el mundo el capitalismo operó eliminando o queriendo exterminar a pueblos originarios para poder llevar adelante sus propósitos, que es en definitiva la tarea política que como Estado títere del imperialismo tiene el sionismo en Medio Oriente. Así que, en definitiva, yo creo que en primer lugar en la Argentina es importante que instemos a alzar la voz, ¿no? Porque el silencio de la Argentina o de muchos representantes políticos o de quienes tienen voz en la Argentina es muy sonoro. La clase política argentina ha hecho, bueno, ahora algunos dicen algo, mira vos, cuando todos los medios de comunicación muestran en el mundo que están matando de hambre a 14.000 niños más y que están sumergiendo en el hambre y la miseria a todo un pueblo, en el desplazamiento, el asesinato permanente, ahora alguno que otro dice algo, agarrándose de las internas que hay en el propio Estado de Israel. Así que yo creo que lo primero y revolucionario en este contexto es que se alce la voz, que exijamos eso de parte de dirigentes políticos. En segundo lugar, creo que es muy importante que recojamos la experiencia de otros países en movilización y lucha y nos tomemos en serio esa movilización.
Y creo que finalmente es muy importante que no nos dejemos amedrentar. Recientemente fue finalmente absuelta Ana Contreras, la docente de La Pampa, que le había explicado a sus chicos en el marco de una charla sobre derechos humanos que está mal cometer genocidios y que lo que ocurre en Gaza es eso. Entonces, en definitiva, creo que tenemos que unificarnos fuertemente detrás de esta lucha bajo estos conceptos, alzar la voz, difundirlo en las redes sociales, no dejar que prime, digamos, el relato o la narrativa sionista frente a este hecho y muchos otros, y finalmente también, como decías vos antes, desnudar los intereses económicos, que son en definitiva los intereses de poder del sionismo en la Argentina, que son los que imponen la mordaza, el manejo de los medios de comunicación y una narrativa absurda en la cual el victimario es la víctima, lo cual no tenemos que permitir, y no dejarnos amedrentar, porque esto lo digo en muchos sentidos. Yo creo que en parte cuando intervine en aquel 8 de octubre diciéndole a Feynman que él no iba a poner en mi boca palabras que él quería que yo dijera, bueno, en definitiva, también de esa manera lo que hacemos es romper, o lo que traté de hacer era romper desde el vamos, algo que era obvio que iba a pasar. El otro día alguien compartió aquella intervención que tuve en el debate presidencial, y era interesante porque yo qué hacía, bajo la conciencia política de ser una militante hace 30 años que defiende al pueblo palestino, sabía perfectamente que el 7 de octubre iba a derivar en esta política de parte de el Likud, de parte de lo más rancio de la política sionista que pueda haber. Entonces, bueno, en definitiva era levantar la voz para advertir que iban a utilizar esto para seguir masacrando palestinos, para seguir persiguiendo, y que no iban a querer rescatar rehenes, que es lo que estamos viendo con claridad, o mejor dicho, es lo que muchos vieron con claridad 2 años después. No les interesan los rehenes, lo que quieren es aprovechar esta situación para exterminar un pueblo. Así que bueno, creo que eso tenemos que levantar la voz en todos los medios, en todos los lugares, ¿no? En las aulas, en las calles y en los medios de comunicación, como hacen ustedes. Bueno, muchas gracias, Vanina. Eso es lo que intentamos, digamos, desde cada espacio, desde el Comité Argentino de Solidaridad por Palestina y desde la COVAP acá en Bahía Blanca. Desde ya te expresamos nuestra solidaridad y te agradecemos, digamos, por esta comunicación, ¿sí? Yo a ustedes les agradezco muchísimo. Un gran abrazo, compañera, no afloje. Dale. Abrazo. Chao, chao. Suerte. Abrazo. Bueno, ¿qué les parece, digamos, ahora, si otra de las cosas que pasó acá, ¿sí?, es justamente que nos quisieron tapar, bueno, no nos quisieron, nos taparon 2 murales, y este sábado, digamos, lo restituimos fundamentalmente al mural que está en la estación de tren, ¿sí? Tenemos acá a 2 compañeros, que era una oferta, era 2 por 1, digamos, Piu y Juan Capa, digamos, digamos que justamente estuvieron trabajando, bueno, nosotros también, ¿no? Pero bueno, queríamos escucharlos, saber cuáles fueron sus vivencias, cómo lo vieron, brevemente, digamos, porque ya en un ratito nos tenemos que ir, ¿sí? Piu, digamos, y Juan, sumate al... ¿Cómo estuvo, digamos, Piu? Contame. Así es, Leo. Bueno, se notificó por medio de redes lo que había pasado y inmediatamente yo traté de averiguar de qué manera podía llegar a ustedes porque no los conocía en ese momento y bueno, y desde el Centro de Estudiantes de la SAF se encargaron de avisar a las personas que más o menos sabían que podía interesarse en colaborar, en acercarse, en volver a pintar y bueno, y como decías vos, y denunciar y seguir pintando porque no podemos permitir que lleguen a ese al arte, ¿no? Como digamos, no podemos permitir llegaron a todo. Silencien. Claro, pero bueno, de mi parte invitar a cualquier persona que se sensibiliza con esto, que se quiere agrupar y que quiere formar parte de lo que es la pintada en la calle y la importancia que tiene eso. Y sí,
Bueno, muchas gracias, Piu, por ser parte, digamos, de las compañeras y compañeros, digamos, que han aportado, digamos, en la restitución del mural. Y bueno, Juan, contanos vos, digamos, cómo lo viste a esa jornada. ¿Qué tal? Sí, primero decir que un acto cobarde de censura, de vandalismo sobre un mural artístico como fue, me parece un hecho, digamos, de impotencia muy grande y de debilidad, ¿no? Frente a... no hay ningún argumento, nada que se pueda decir coherente, digamos, frente a la denuncia tan contundente de un genocidio que estamos viendo, que está sucediendo ante los ojos del mundo, más hoy en día con todos los medios, ¿no? Lo estamos viendo en directo. Entonces se procede de esta manera cobarde que termina siendo un boomerang, ¿no es cierto? Eso también me parece que terminó siendo un boomerang, es decir, nos sirvió de alguna manera a los que estamos tratando de visibilizar y de defender la causa del pueblo palestino aquí en Bahía Blanca, frente a un lobby sionista muy grande que conocemos particularmente en Argentina, porque le dio una mayor visibilidad, una mayor trascendencia frente a la denuncia que hemos hecho de estos hechos vandálicos. Se han pronunciado una serie de organizaciones de la ciudad, tanto políticas como sociales, como sindicatos, por ejemplo la CTA de Bahía Blanca, tanto la CTA autónoma como la de los trabajadores, el SUTEBA de Bahía Blanca, ADUNS, sindicato que yo integro, bueno, y entonces le dio una repercusión, una visibilidad mayor, lo cual, digamos, contribuye a la causa que quisieron silenciar, ¿no es cierto? Entonces, no nos van me parece, a poder frenar con esto, sino que al contrario nos termina dando más fuerza. Y particularmente en la jornada también lo vimos. Yo estuve allí junto con muchos de los compañeros. Los mismos vecinos no podían creer cómo intentar silenciar así es terrible, la verdad. Sí, sirvió para que se acercaran nuevos compañeros y compañeras, como es el caso de Piu, las compañeras de artes visuales, que no habían participado del mural original, se sumaron, el mural quedó mejor que antes. Totalmente. Producto de esas nuevas intervenciones. Y la gente que pasaba, recibimos a lo largo de toda la jornada de la recuperación del mural, comentarios realmente muy positivos. O sea sí, que, mucho apoyo. Exactamente, sí. Mucho apoyo. Bueno, eso es lo que tienen estos muchachos, ¿no? Los fascistas que creen que con blanquear una pared te van a callar. O sea, es lo que decíamos, digamos, el programa anterior, que es muy simple, digamos. A ver, si nosotros aprendemos del pueblo palestino, si al pueblo palestino sobrevive entre medio de, digamos, de los bombardeos, del hambre, ¿qué, digamos, no nos van a parar con blanquear una pared? No, la verdad no. Se equivocan. Bueno, vamos a ir cerrando, sí, porque son y 55, ¿qué les parece? Agradecer a Piu, agradecer, digamos, a Juan, agradecer a Vanina, agradecer a todos los que se solidarizan con la causa, todos los que ofrecieron apoyo. Sí. La verdad que es muy necesario y es terrible todo lo que está pasando, así que espero que se sigan sumando. Agradecer, digamos, a Cintia de Necochea, que nos está escuchando. Y bueno, y a todos los que nos escuchan. Nos vamos a ir despidiendo. Un gran abrazo a todos. Un saludo de mi parte, Leonardo Germán. Que tengan muy buenas noches de parte de Malena Ortiz. Y muy buenas noches y a seguir la lucha. Vamos con el tema 3, ¿sí? El último. Muchas gracias y un gran saludo. على عهدي على ديني